el que demuestra cómo ocurre el reflejo calor al frío cuando hacemos las pruebas de tallo. Irrigamos acá con agua fría. ¿Se ve? ¿No se ve? Apenas. Vamos a poner la luz. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí, ¿no? Entonces agarramos una jeringa con agua fría y vamos a irrigar al oído. Entonces el estímulo va a ir a distintos núcleos. Por ejemplo, al núcleo vestibular, que es el octavo par. Luego va a pasar al núcleo motor ocular externo, es el sexto par. Y después va a ir a los ojos a través del núcleo motor ocular común, aquí va, al músculo recto medial y al recto externo. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Los ojos se van a desviar hacia el lado irrigado, como está aquí en el gráfico. Esto está en su libro, no se preocupe. Esa es la explicación fisiológica del reflejo. En esto del coma, hay cosas simples que a veces ayudan mucho en la ciencia. Y una cosa simple ha sido el desarrollo de esta escala de coma de Glasgow, porque antes se hablaba de coma, semicoma, obnubilado, semi-obnubilado, pero es muy subjetivo. Para mí, una persona puede estar somnolienta y para otro no, así es su estado normal. Entonces se busca en medicina tener valoraciones objetivas, y dentro de estas valoraciones objetivas está la muy conocida escala de Glasgow, que yo creo que en todo el mundo la deben utilizar, que todavía la están perfeccionando. Existe una escala, la clásica es la que vamos a ver ahora, pero la están perfeccionando, porque por ejemplo es diferente en los niños. Yo trabajé en una publicación en la escala de Glasgow en los niños, pero para que no les voy a complicar la vida, solamente veremos la escala de coma de Glasgow. Hay una GIDE, creo, ¿no? Para los recién nacidos. GIDE, creo, ¿cómo se dice? Sí, trabajamos en ese cuando estaba en Israel. Pero es un poco más compleja, ¿no? Pero es porque son niños recién nacidos. Hay un curso. Bueno, la escala de coma de Glasgow tiene tres aspectos. Uno es la apertura ocular o apertura de ojos. Aquí está. Esta sí tiene que sabérselo de memoria, como la tabla de multiplicar. Sí, porque en cualquier momento la van a utilizar, y ustedes que van a ser internos siempre rotan por emergencias. Y en emergencias siempre llega un traumatismo craneoencefálico, un coma metabólico, un paciente con una hemorragia. Entonces tienen que saber de memoria. Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La apertura ocular vamos a evaluar en 4 puntos: ninguna, al dolor, a la voz y espontáneo. Ustedes, por ejemplo, están con los ojos abiertos, 4. Alguien que esté como durmiéndose y le digo, despiértate, abre los ojos, sería 3. Otro que no obedece y le voy y le pellizco y recién abra sus ojos, 2. Y otro que le pellizca si no abre los ojos, 1. No existe 0 en esta escala. Respuesta verbal, vamos a ir de lo más negativo, que sería ninguna. Vocal pero no verbal, es como cuando balbucean. Verbal pero no conversacional, por ejemplo le preguntas cuál es tu nombre y te dice casa, o qué día es y te dice cerveza. Conversacional pero desorientado, le preguntas cuál es tu nombre, dónde estoy, qué me han hecho. ¿Está? Desorientado. Y orientado, obviamente, cuál es tu nombre. La respuesta motora es el tercer aspecto que se evalúa. Esto máximo 5 y mínimo 1. No existe 1.5, no hay Glasgow 13.5, no hay 3.6, no existe eso, son números enteros. La respuesta motora. La respuesta motora es ninguna, si el paciente le pellizcas y no hace ningún movimiento. Si extensiona, es 2. Si flexiona, es 3. Si se aleja del dolor, le pellizca, si hace así, se va alejando del dolor, es 4. Si le pellizca, si te trata de agarrar la mano porque le estás
haciendo doler, ese es 5. Y el otro es que esté con los ojos abiertos, le dices levanta tu mano, levanta su mano, cierra tus ojos, saca tu lengua. Ese es 6. Entonces, si sumamos 6 más 5 más 4, ¿cuánto es? 15. 15. 15 es lo máximo que puede estar. El número que tienen que recordar, menos de 8, hay que entubar ese paciente. Y lo que se toma en cuenta es la mejor respuesta que tenga. Si por ejemplo al principio localiza el dolor y después obedece, le ponen 6. Si al principio está conversacional pero desorientado y después sí está orientado, le ponen 5. Si al principio a la voz nomás abre los ojos, después ya abre los ojos, 4. En su libro, este no viene en el libro, este está en el Netter. Y otro concepto que tienen que tener claro es lo que es la descerebración. Para no cansarme leyendo. Fuerte Ya. Respuesta motora al dolor. Descerebración, extensión al nivel del codo, rotación interna del hombro y antebrazo y extensión de las piernas. ¿Sí entienden? Aquí está la figura, miren. ¿Por qué quiere esa figura? O sea, ¿por qué quiere esa pose el paciente, doctor? Porque la lesión es severa, se considera descerebrada. Y hay otro decorticado. Vamos a ver, creo que era el anterior. Este, por ejemplo, ya no hay mucho que hacer. Y esta es la señorita. Respuesta motora al dolor. Decorticación, flexión del brazo al nivel del codo, aducción del hombro y extensión de la pierna y el tobillo. ¿Cuál es la diferencia usted misma entre este y el otro? En la extensión de la pierna. No, las pies están iguales. Nunca veo En las 7 diferencias. flexión del brazo. Las flexiones de las extremidades superiores, uno está flexionado así, que en ese caso se dice decorticado, y en el otro está así, extendiendo, y ese es descerebrado. Antes se utilizaba mucho este término decorticado, descerebrado, pero con la invención de la escala de Glasgow, ahora ya casi solamente se utiliza la escala de Glasgow, pero van a escuchar en su práctica. ¿Cuál es el mejor pronóstico? El decorticado, y el descerebrado es el decorticado. ¿Ya ha tenido algún paciente descerebrado que haya salido? ¿No? ¿Descerebrado? Ah, no. También sí, pero salen obviamente con lesiones muy severas. Doctor, Dígame. ¿y en qué número de la escala de Glasgow se activa el protocolo de procuramiento? El procuramiento. Donación de órganos. ¿A qué? Donación de órganos. Ah, cuando es muerte cerebral. Pero la muerte cerebral es cuando haces una serie de pruebas, depende del país. Por ejemplo, aquí en Bolivia trabajamos en eso también con una doctora muy activa que hacía la cuestión de trasplantes. Impulsó eso, pero creo que quedó en nada. La valoración clínica, obviamente un Glasgow bajo, de 3. No hay algo así como un estándar establecido, porque en Chile Cada país tiene su estándar, tienen que desarrollar. Y aquí lo que se mencionaba eran los reflejos de tallo, ausentes. Se le hace un electroencefalograma que esté casi plano, y entonces ahí. Pero aquí culturalmente la gente no quiere donar. Me acuerdo cuando operaban en pierna, las personas del campo querían que se los entregue sus pelos. Y a veces para operar tienen que sacarle el cabello y hacían un problema grande. Ya aprendimos eso y todo lo que les rapaba lo ponías en una bolsa y les entregabas. Entonces imagínense, para donar, aquí por ejemplo cuando le sacan sangre, dicen no, te lo vas a vender, que no sé qué, les hacen problema a las bioquímicas. Donar un órgano es casi imposible. Pero sí hay protocolos, cada país tiene que tener su protocolo. En Bolivia era el electroencefalograma, las pruebas de tallo y ya, porque no hay más medio. En Estados Unidos utilizan la angiografía cerebral. Y con los parámetros de la angiografía cerebral más el electroencefalograma más el tallo. Pero cada estado creo que también tiene su política. Y es el último que se habla aquí, pero no hemos hablado.
Dentro de la evaluación fisiopatológica del coma podemos tener dos. Puede ser una lesión estructural, que ya hemos hablado que es la supratentorial, o la subtentorial, o una lesión secundaria. ¿Secundaria qué? Un problema metabólico, como la diabetes, ¿no es cierto? O sea, la subtentorial tiene. Es una lesión secundaria, ¿no? La subtentorial. No, las lesiones estructurales o son supratentoriales o subtentoriales. Dentro de las supratentoriales, lo más característico, lo que envuelve en la diapositiva, tenemos la hemiparesia, la fascia y la agnosia. El que está aquí, ¿qué es la agnosia? Yes, you. Es lo que ahorita le está pasando a usted. Que no sabe. Eso es agnosia. No conoce. Y afasia, el que está con el barbijo. ¿Yo? Yes. ¿Afasia? Yes. Es la incapacidad de hablar. Vamos a hablar. En mi parecia es así, deben saber, ¿no? El de la gorrita. Sí. No saben qué es hemiparesia. El de los lentes. ¿Sí usted? Disminución de los movimientos. ¿Qué? Disminución de los movimientos, ¿no? ¿De qué movimientos de mi lengua? De un hemisferio. De un hemisferio. Digo, de un lado. La mitad del cuerpo. Hemi es mitad y parecia disminución de la movilidad. Tienen que ser más precisos, chicos. Después, si tenemos la lesión subtentorial, vamos a tener los signos focales del tronco y las alteraciones pupilares. Cuando son lesiones secundarias como las metabólicas, las pupilas reactivas, pero puede haber alteraciones en el tronco. Y obviamente las alteraciones propias de la alteración metabólica. Hemos hablado de que puede haber una hemiparesia, puede haber una hemianestesia, afasia, que es la incapacidad de hablar, agnosia, incapacidad de conocer, somnolencia, estupor y coma. Antes se manejaba esto, somnolencia, estupor y coma. Este paciente está somnolencia, este paciente está estuporencia o este paciente está en coma. Coma era 3, no era nada. Pero esto era muy subjetivo. Entonces, con la escala de Glasgow hemos evitado ya esa subjetividad. Glasgow 8, lenturas. Dentro de lo que son las lesiones supratentoriales, tenemos lo que se llama el síndrome uncal. ¿En qué consiste el síndrome uncal? Consiste en la dilatación de una pupila del mismo lado. La pupila se dilata, en este caso estamos identificando con un hematoma. El hematoma hace una presión al hemisferio. El hemisferio comienza a desviarse y al desviarse presiona al núcleo del tercer par. El tercer par hace que se dilate la pupila. Y la otra característica es que el ojo no va a poder girar al medio, aducción del ojo. Dentro de las lesiones subtentoriales tenemos generalmente es un coma súbito. Esto se debe al tamaño de la fosa posterior. La región subtentorial es mucho más pequeña que la región supratentorial, entonces el coma es más rápido. Las alteraciones pupilares que hemos visto, esa del tallo, del mesencéfalo. Y la mirada va a ser contraria a la lesión. Si su lesión es en el lado derecho, el paciente va a mirar al lado izquierdo. Si su lesión es en el lado izquierdo, el paciente va a mirar al lado derecho. Y la mirada no va a ser conjugada, va a ser desconjugada. También dentro del capítulo de coma hablamos de los distintos tipos de respiración. La respiración es normal, esta, mira la que ustedes tienen. Inspiras, expiras, inspiras, expiras. Ahora en la de chain stops, inspiras, expiras, entonces inspiras bastante, unas 2 o 3 veces y después haces como un par y otra vez. Esa es la de chain stop. Seguramente en sus monitores,
cuando vayan a terapia intensiva, van a ver ahí que hay una, como la presión arterial para la respiración. Y viendo ese patrón, ustedes pueden determinar dónde más o menos es la lesión. ¿Cómo es la mirada desconjugada? Conjugado es que los dos ojos, y desconjugado es, por decir, a este ojo le pides que mire, se va. O le estimula, ¿no? Si está en coma, se va a estimular. Luego la ventilación central es esta. Es como cuando tienen una crisis de como cuando tienen una crisis de ansiedad que así hacen, eso es. Solo que cuando ustedes están conscientes, en cambio el paciente inconsciente está haciendo eso. Esto era antes de, porque no teníamos ese parámetro del 8, entonces no se entubaba. Usted tiene un paciente en 8, aunque lo vea no tan mal, lo entuba. Ya le pone la máquina, ya no va a dar mucho este patrón, porque la máquina va a comenzar a hacer la respiración adecuada. Pero antes sí se utilizaba mucho esto. La táxica, respira, inspira, expira, inspira, expira, inspira y otra vez. Este patrón. Y la jadeante, bueno, eso no es necesario mayor explicación. Esos son los tipos de respiración que puede tener un paciente en coma. Las encefalopatías difusas, la somnolencia es progresiva, generalmente hay un delirio, después viene el estupor y finalmente el coma. Las pupilas son reactivas y las alteraciones son del tronco cerebral. ¿Cuál será el ejemplo clásico? La última de allá. Una encefalopatía difusa. La diabetes. Dentro de las lesiones estructurales supratentoriales tenemos a los hematomas, que es lo que les he mencionado que más frecuentemente vemos. También tenemos el hematoma subdural, el hematoma epidural, la contusión cerebral, la hemorragia intracerebral, los abscesos cerebrales y el infarto cerebral. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí o no? Sí. Esta es la área patológica, ¿okay? Esta área hipodensa. Este es un área de infarto, exacto. Un infarto cerebral bastante severo, está el lóbulo frontal, lóbulo parietal y seguramente abajo también el temporal. Acá qué ve. Hemorragia. Hiperdenso es igual a hemorragia. Siempre que vean una tomografía, ya les he dicho, divídanla a la mitad y vean si un lado es diferente del otro. Obviamente para esto tienen que conocer lo que es una tomografía normal. Lo normal está a este lado y lo normal es acá. Entonces esto es una hemorragia. El origen, difícil, hay que hacer un estudio, la historia clínica, y en este caso lo que se recomendaría es hacer una angiotomografía. Este es un estudio rápido. Una vez que ya sospeches que sea un aneurismo o si es una contusión, ya sería la cirugía directamente. Y si piensas que es un aneurisma, lo que les mencioné, un cateterismo para poder ocluir esa arteria que está sangrando. ¿Alguien que se anime a decir que hay ahí? Sí, puede ser un tumor. Esto lo que ven hipodenso acá es edema. ¿Y qué más ven en esto? Un quiste, por ejemplo. ¿Qué más? Este paciente ya ha sido operado. Miren acá. Una fractura. No, operado. Seguramente es una metástasis. ¿Acá? Los fletes están indicando. No son los senos frontales esos. Estos son los senos frontales y esto. Este es un clásico. Un clásico de los 80s. ¿Qué es? Un hematoma epidural. ¿Qué? Un hematoma. ¿Quién dice en su curar? ¿Nadie?
¿Quién dicen epidural? Sí, es epidural. Lo clásico de esto es que tienen como una lente biconvexa, dice su libro. Miren, tiene convexidad a ambos lados. Hay desplazamiento de la línea media, si imaginariamente lanzan una línea acá, ven que este ventrículo está desplazado, lo cual nos quiere decir que hay edema, hipertensión endocraneal, y obviamente el tratamiento es una intervención quirúrgica general. No había un subdural. ¿Qué es este? Este es subdural. Vean la diferencia. Este con este. Este es un subdural agudo. Y ven, igual hay un gran desplazamiento de la línea media, este es el ventrículo derecho que ha sido desplazado, y hay una dilatación acá. Está comenzando con un problema hidrocefálico. Obviamente también el tratamiento para esto es la intervención quirúrgica. Dentro de las lesiones subtentoriales tenemos la trombosis o embolia de la arteria basilar, la hemorragia del puente, que les he mencionado que es una mini hemorragia, pero que el paciente está en coma, la hemorragia del infarto cerebeloso, que también el paciente está en muy mal estado, y los hematomas subdurales y epidurales de la fosa posterior. ¿Dónde está la hemorragia aquí? ¿Ubican? No está el lóbulo parietal. Aquí está. Este. Fíjense, esta hemorragia es grande, las que yo he visto son bien chiquitas. Pero fíjense, esta hemorragia en comparación al subdural es súper chiquita. Pero este paciente tiene peor pronóstico y está clínicamente peor que el paciente de hematoma subdural. Generalmente son pacientes con hipertensión arterial, alteración en las pupilas en alfiler, y muchos pacientes pueden tener hipertermia y rigidez, lo cual te puede confundir y pensar que es una meningitis. ¿Cómo pudiéramos determinar que no es meningitis? El signo meningioso. No, tiene signos meningiosos. Porque tiene hipertermia. Laboratorios. ¿Qué laboratorio? Si hay leucocitosis o cultivo. No. Un cultivo. ¿Quién sabe? ¿Quién se lo ocurre? La punción lumbar. Exacto. Porque la punción lumbar sí es secundaria a una, puede ser también una meningitis con una hemorragia, pueden ser las dos cosas. Pero la punción lumbar te va a poder mostrar si hay alteración del líquido cefalorraquídeo indicativa de una infección del sistema nervioso central. ¿Ven las pupilas? Estas son las pupilas. Entonces, en las encefalopatías difusas tenemos irritación meningia, puede ser por hipoglicemia, por una isquemia cerebral global, por intoxicación por fármacos, por problemas hepáticos, estados hiperosmolares, hiponatremia, hipernatremia, hipertermia y otra. ¿Cuál creen que será la más peligrosa? La encefalopatía. De todas estas. La encefalopatía hepática. No, es hepatía. La hiponatremia. No. Cerebral. ¿Qué? La isquemia cerebral. Uno por uno van diciendo.